vamos a estar reflexionando en el consejo de Dios en relación al ayuno. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando también un poco de este tema y estuvimos comenzándolo precisamente con las palabras de Jesús, y estábamos definiendo el ayuno de acuerdo a este recurso bíblico, que el ayuno viene del griego nesteo y es básicamente el ejercicio religioso o espiritual de abstenerse de comer y beber, ya sea por completo, si el ayuno es de un día, o de alimentos habituales y selectos si dura varios días. Es decir, que hay varios tipos de ayuno. Y Jesús decía con claridad: miren, cuando ustedes ayunen, no lo hagan como para que las personas alrededor de ustedes sientan lástima de ustedes, ni que piensen de ustedes que son los grandes religiosos. Cuando ustedes ayunen, háganlo para Dios. Y dice: cuando ustedes ayunen, unge tu cabeza y lávate la cara. En otras palabras, date un baño, lávate la cara, échate perfume, que se note, o colonia, pero que no se note que tú andas sufriendo el ejercicio de tu fe. Dice: de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y entonces dice: tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y Jesús hablaba así, de manera bien general, del ayuno, y daba este consejo, lo cual es uno de los principios de lo que es este ejercicio espiritual de ayunar. Pero hay otros principios que hoy vamos a estar analizando, y es precisamente porque el ayuno tiene una diversidad que nos permite a todos participar de él. Hay muchas personas que dicen: no, yo no ayuno como ejercicio espiritual. No tiene ningún problema en ayunar por la dieta para bajar el peso. Pero muchos dicen: no, yo no ayuno porque yo tengo que estar comiendo con frecuencia. Yo cada cierto tiempo necesito echarme algo a la boca, y si eso es una cuestión, un problema de salud, una cuestión médica, pues entendemos que usted tenga que hacer eso y oramos para que Dios le sane. Pero eso no nos limita a nosotros de ayunar. Y vamos a ver por qué. Porque el ayuno tiene toda una multiplicidad de formas de aplicarlo que nos permiten a todos llevarlo a cabo. Es como la oración. Usted no tiene ni siquiera que poder hablar para poder orar. Aún en silencio se puede hablar con Dios, ¿verdad? Y todo el mundo lo puede hacer, sea del idioma que sea, y así mismo también es el ayuno. Así que hoy estaremos viendo otros principios, además de el no hacerlo para atraer la atención de las personas, sino para darle a Dios o dedicar a Dios nuestro tiempo y en este caso nuestro ayuno. Un principio del ayuno es que el ayuno puede ser tanto personal como colectivo. El que más se ejerce, o el que más deberíamos ejercer, es el personal. Cuando tú y yo ayunamos por nosotros mismos y de manera individual. Y entonces, como ejemplo de esto, tenemos el mismo ayuno de Jesús, del que hemos hablado ya en varias ocasiones, en que Él, después de haberse bautizado, fue llevado, dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre, por supuesto, y ya de esto estuvimos hablando en el pasado también. Pero esto es una de las formas de ayuno. Aquí en Mateo 4, del 1 al 2, se relata esta historia de Jesús, en la cual Él estuvo ayunando. ¿Por qué? Porque iba a comenzar un ministerio, iba a elegir, a seleccionar 12 seguidores a quienes iba a enseñar las cosas del reino de Dios. Iba a finalmente terminar su ministerio haciendo ¿qué? Muriendo en una cruz por la humanidad y resucitando al tercer día, ¿verdad? Eso era lo más importante que Jesús vino a hacer a esta tierra, y sabía que iba a ser difícil. Y así por el estilo, tú y yo nos podemos encontrar con momentos en los cuales
tengamos delante de nosotros circunstancias difíciles que enfrentar y ayunar para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos enfoque y para que Dios triunfe, es algo digno de hacer. El ayuno por nosotros mismos es útil y es necesario. Aún Jesús mismo lo aplicó. Amén. Hasta ahí estamos todos claros. Pero también el ayuno puede ser en comunidad. Algunas iglesias de vez en cuando también anuncian que van a tener un tiempo de ayuno, ya sea un día de ayuno o una semana o un mes de ayuno. Hay diferentes formas en las cuales como iglesia, como grupo, como congregación o como familia, las personas pueden ayunar de manera colectiva. Y vemos a Esdras. Esdras era un sacerdote en el Antiguo Testamento y Esdras tenía una gran responsabilidad y era guiar a un grupo grande en un viaje que iba a ser peligroso, que iban a tener necesidades y dificultades y que por esa razón necesitaba también el apoyo de Dios. Así que añadió a la oración también el ayuno. Y dice aquí en Esdras 8:21, entonces proclamé ayuno allí junto al río Ahava a fin de humillarnos en la presencia de nuestro Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. Llevaban niños, llevaban adultos, era un viaje significativo, era algo que podía ser peligroso y querían llegar con éxito al final. ¿Qué hicieron? Oraron y ayunaron también. Y todo el mundo, todos los que estaban involucrados en ese viaje, todo el mundo se puso en ayuno y en oración, y Dios también les bendijo con una llegada con éxito al lugar donde iban. Como otro de los principios del ayuno es que debe tener propósito. El ayuno no es que me levanté un día y así, no voy a comer, hoy no voy a comer y voy a ayunar. No debe ser así, o normalmente en la Biblia no se nos presenta ningún evento en el cual el ayuno se comenzó a hacer sin un propósito, sin una meta, sin un objetivo. El ayuno debe tener un propósito, un objetivo, y entre esos objetivos puede ser, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, para un servicio efectivo, ya sea mi servicio para el Señor o ya sea el servicio colectivo de un grupo de personas. Nos encontramos cuando, por ejemplo, Jesús, el que ya mencionamos en sus 40 días de ayuno, ayunó por sí mismo. No solamente ayunó él solo, sino que ayunó por su ministerio que fuera efectivo, que lograra concluir haciendo todo lo que tenía que hacer. Y así lo cumplió. Y también como Jesús, también tenemos a Daniel, tenemos a Pablo y a otros que a lo largo de la Biblia ayunaron para que aquello que ellos tenían que llevar a cabo se hiciera de manera efectiva. ¿Qué cosas tú y yo pudiéramos tener como metas o como planes o como cosas que queremos lograr? Quizás un llamado de Dios, quizás una inquietud, quizás es que me quiero casar, quizás es que me quiero consagrar, quizás es que estoy buscando un nuevo trabajo y se me dificulta, no sé, cosas por el estilo, y uno quiere ser un buen trabajador, uno quiere ser un buen testimonio, uno quiere ser luz y que las personas que están a su alrededor, pues en verdad puedan tener una idea clara de lo que es ser un cristiano, ser una persona sana, un matrimonio sano, gente que ama a Dios y que da buen testimonio, ¿verdad? Si uno quiere cosas importantes en la vida, uno puede ayunar por sí mismo, como lo hicieron estos personajes bíblicos, pero también lo podemos hacer cuando ayunamos por otras personas. Y en este caso es el caso del Hechos de los Apóstoles. La iglesia pues eligió y consagró a determinadas personas para que fueran a llevar el evangelio, para que fueran a formar iglesias, a iniciar iglesias, a discipular gente, y los iban a enviar. ¿Y qué fue lo que hicieron antes de enviarlos? No solamente oraron,
sino que también ayunaron. Dice, y después de haber constituido a ancianos, es decir, líderes de las iglesias, para ellos en cada iglesia, y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí nos vemos en la posición en la cual es importante que no seamos egoístas de querer pensar de que solamente debemos ayunar cuando nosotros tenemos un problema. ¿Qué tal si podemos ayunar también cuando hay otra persona que tiene un problema? Cuando hay otra persona que va a llevar adelante el ministerio, la obra de Dios, va a ser un líder y es consagrado como tal. ¿Qué tal si de vez en cuando, de manera con iniciativa propia, ustedes deciden, mira, vamos a orar por el pastor para que sea más efectivo y vamos a ayunar también, aunque lo haga de manera individual? Que ustedes oren por mí no solamente es un privilegio, es una bendición a mi vida. Ustedes también recibirían beneficios de que yo pueda ser un mejor pastor, ¿verdad? Es mi responsabilidad hacerlo. No estoy quitándome responsabilidad, pero es una gran ayuda desde el punto de vista de la enseñanza bíblica cuando la iglesia dice, el pastor, queremos que el pastor esté sano, queremos que el pastor predique palabra de sana doctrina, queremos que el pastor dé buen consejo cuando alguien, voy a ayunar por el pastor, voy a ayunar por su matrimonio, voy a ayunar por su ministerio, ¿verdad? Porque eso es sano, eso es algo que es bíblico y es evidentemente algo que bendice al reino de Dios en general y no solamente a una persona. ¿Qué otro propósito pudiera tener el ayuno? El arrepentimiento. Hay muchas personas a lo largo de la Biblia que ayunan como una expresión de que hay convicción en el dolor que sienten por haberle fallado a Dios. Présteme atención que esto es importante. El arrepentimiento no tiene que ser con ayuno. El arrepentimiento es el sentir de mi corazón del dolor y la culpa de haber sido desobediente delante de Dios. Ese es el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento y me siento mal por haberle fallado a Dios y me duele y quiero que eso no se repita en mi vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen otras personas? Bueno, ya esto es un problema que no he podido solucionar. Ya no es un problema, ya es quizás una adicción ya a largo plazo, ya es un problema viejo. Todavía sigo teniendo mi boca sucia, todavía sigo mirando a la mujer que no es mi esposa, todavía sigo queriendo agarrar lo que no es mío, todavía sigo haciendo lo que no debo y yo veo que se me dificulta mucho y aunque no quiero hacerlo muchas veces, me doy cuenta que soy débil. Voy a ayunar por eso. Voy a pedirle a Dios con ayuno. Voy a doblegar mi carne para priorizar mi búsqueda con Dios y pedirle a Dios que me ayude con este asunto que ya se ha ido de mis manos, que no tengo control sobre ello. Y un ejemplo de arrepentimiento con ayuno es precisamente en Nínive. Esta era una ciudad muy violenta, muy idólatra. Era una ciudad llena de pecado. Y Dios, a causa de la maldad que había en ellos, había decidido destruirla. Había decidido destruir esta ciudad, la ciudad de Nínive. Y para allá mandó a Jonás. Y cuando Jonás llega a esa ciudad, empieza a predicar. Él comenzó a recorrer la ciudad durante un día y de recorrido y proclamaba diciendo, a voz en cuello para que todo el mundo lo oyera, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así iba repitiéndolo y ahí diciendo lo que Dios le había dicho contra aquella ciudad. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, es decir, no vieron a Jonás como un loco. Dijo, este hombre, yo sé que somos malos, yo sé que si hay un Dios, ese Dios debe estar bien enojado con nosotros. Así que le creyeron a Dios, creyeron a esa profecía de Jonás de que Dios iba a destruir su ciudad. ¿Y qué hicieron? Proclamaron, ¿qué cosa?
ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto y cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso eran prácticas del mundo antiguo, en el cual la gente mostraba su dolor, su arrepentimiento, su molestia con cosas que habían sucedido, y se rompían las ropas, se echaban este cilicio sobre sus cabezas, se echaban ceniza, se sentaban o se acostaban sobre la ceniza como una forma de decir: ya estoy destruido, ya no tengo esperanza, ya estoy acabado. Era una forma de comunicarlo en aquel tiempo. Y hasta el rey de Nínive se dio cuenta que estaba en un gran problema y comenzó a expresar su desesperación y su angustia y su arrepentimiento con estas acciones. Y entonces esto es lo que anunció el rey: que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con toda su fuerza y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desintió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Es decir, esta ciudad iba a ser destruida. La gente se humilló, se arrepintió. La gente ayunó, se privó de alimento, se privó de lo que le da satisfacción al cuerpo, y dijo: si en un final vamos a morir arrepentidos, vamos a morir con un deseo de cambio, vamos a morir apelando a la misericordia de ese Dios que nos quiere destruir por nuestra maldad. Y esto es lo que pasó al final. Dios vio el arrepentimiento genuino que ellos tenían, y ¿qué hizo? Los perdonó, no les destruyó, y los bendijo con más tiempo sobre esta tierra para que hicieran lo bueno. El ayuno funciona. Hay personas que están con adicciones de alcoholismo, hay personas que están con adicciones de pornografía, hay personas que están con adicciones a las drogas, con adicciones y circunstancias difíciles en su vida, y se dan cuenta que no acaban de salir del hoyo. Y quizás lo que les está faltando es esta iniciativa de este pueblo, que no solamente decían con palabras que estaban arrepentidos, que no solamente lo expresaban, sino que decidieron privarse hasta que Dios les librara, hasta que Dios les sanara, hasta que Dios les sacara de ese hoyo en el que ellos se habían metido. Porque ¿sabe qué? Cuando una persona decide privarse de sus necesidades biológicas, privarse del alimento, del agua, es porque está tomando en serio lo que dice, ¿verdad? Porque nadie deja de comer, nadie deja de beber agua solamente por una cuestión de gusto. No, a todos nos gusta darle al cuerpo lo que pide. Y el ayuno es una manera de decir: Señor, es tan importante para mí que tú me sanes, me perdones, me restaures, me levantes, que aún voy a descuidar, desatender mis necesidades biológicas para buscar tu presencia y buscar refugio en ti. A veces, como iglesia, como personas, como cristianos, necesitamos ese nivel de intensidad en nuestro deseo por agradar a Dios y por salir de los huecos en los que nos hemos metido, ¿verdad? ¿Qué otro propósito puede tener el ayuno? Buscar dirección. ¿Quién de nosotros puede decir que no necesita sabiduría? Que no necesita que Dios abra las puertas, que no necesita que Dios haga un milagro y que Dios nos permita entender cuál es su voluntad. Todos nosotros necesitamos eso. Y dice allí en Nehemías capítulo 1, los versículos 3 y 4, que Nehemías escuchó lo que estaba pasando en Jerusalén,
se sintió adolorido por eso y decidió ayunar y orar para que Dios le diera sabiduría para saber cómo iba a resolver el problema. Miren lo que dice este texto. Que la gente que vino de Jerusalén, Nehemías estaba acá en Babilonia porque estaban exiliados, pero algunos habían quedado en Jerusalén. Y los que estaban en Jerusalén, cuando se comunicaron con él, esto es lo que le dijeron: el remanente, es decir, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, están en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías escuchó estas palabras, dice: me senté, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué hizo? Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque al final de la historia no es nadie más sino el Dios de los cielos quien verdaderamente sabe lo que tú y yo necesitamos y cómo podemos resolver los grandes problemas que tenemos que enfrentar muchas veces en la vida. Solamente Dios nos puede dar una sabiduría que realmente sea efectiva, sea sana y sea eficaz en las cosas que tenemos que hacer. Dios, Nehemías, ¿qué puedo hacer yo? Yo solo. Ni sé qué puedo hacer. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Clamar a Dios. Pero él decidió añadir a su clamor el ayuno. ¿Por qué? Porque es una herramienta espiritual que a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia del pueblo de Dios y de la iglesia ha funcionado. Es algo tan poderoso como también la oración, y son complementarios. ¿Y sabe qué? Nehemías se tiró en ayuno y oración y Dios le dio sabiduría. Y Nehemías supo lo que tenía que decir al rey, supo exactamente lo que tenía que pedirle al rey, y el rey le concedió el tiempo y los recursos para ir y edificar la muralla de Jerusalén, que estaba agrietada y destruida. La gente estaba entrando, estaba robando, estaban quemando la ciudad, estaban haciendo desastres porque toda aquella muralla estaba desprotegida. Y porque Nehemías se tiró en ayuno y oración, Dios le dio sabiduría, le dio valor, le dio recursos y abrió puertas. Y allá él fue y con la ayuda de los demás restauraron la muralla de Jerusalén. Y pudieron, por esa acción de Nehemías, más adelante el pueblo de Israel pudo regresar a su ciudad, a su país. ¿Qué otro propósito puede tener el ayuno? La liberación. La liberación es algo que habla en sentido general de cosas que estamos enfrentando y que necesitamos que Dios nos libere, nos ayude de cada una de esas situaciones. En este caso, tenemos la historia de Esther en la Biblia. Esther fue una mujer de Dios que era muy hermosa y fue seleccionada para ser la esposa del rey de Babilonia en aquel tiempo y de Persia. Y sucedió que cuando ella estaba de reina, pues se levantó un hombre que era muy malo y quería, como tantos hoy en día, la destrucción del pueblo de Israel, y convenció al rey de que le permitiera destruir y eliminar toda la nación de Israel. Y el rey se lo concedió, porque en un final los israelitas allá en Babilonia eran esclavos, ya se habían convertido hasta en una carga también. Y el rey se lo concedió. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que el primo de Esther le dijo a la reina: mira, esto es lo que está pasando y hace falta que tú intervengas delante del rey y hables con él, porque si eso se lleva a cabo, aquí no queda un judío con cabeza. Y ella, como que andaba medio indecisa, le dice: no sé qué hacer. Y Mardoqueo le dijo: oye, tú estarás como reina, pero que no se te olvide que tú eres judía también. Y si matan a los judíos, tú eres reemplazable. A ti también te van a dar
y vas a morir también. Entonces Esther, reconociendo esta realidad, esto es lo que ella le pidió al pueblo de Israel para que la respaldaran, porque ella era la única que podía tener acceso ante el rey, porque era la reina. Y le pidió a los israelitas esto: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, ni de día ni de noche, ni de día. Y dice: yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sabe por qué ella dijo eso? Porque si el rey no te mandaba a llamar, aunque fueras la esposa, aunque fueras la reina, si el rey no te mandó a llamar y tú te apareces delante del rey, ay mi amor, que no sé qué, el rey podía perfectamente decir: ¿por qué tú entraste aquí? Llévensela y ejecútenla. Y fuera, así. Al final, el rey tenía múltiples esposas muchas veces, y tenía concubinas, y tenía... Al final, las reinas eran reemplazables, y la podía mandar a matar por haber venido. Y por eso dijo Esther: el rey no me ha mandado a llamar, pero yo me voy a ir a presentar delante de él para pedir ayuda. Y si él me acepta, perfecto. Pero si no me acepta y perezco, que perezca. Y así quedó esa clásica frase de Esther como una frase que hoy en día las mujeres siguen recordando también como una frase de mujer valiente, de mujer que confía en el Señor. Porque esto es lo que le respondió. ¿Y sabe qué? Ella se presentó ante el rey la entendió, y aquel que quería la destrucción de Israel fue el que colgaron en la misma horca que había mandado hacer para los judíos. Y los judíos quedaron intactos, hicieron fiesta, y finalmente más adelante en la historia pudieron regresar a Jerusalén. Dios libró al pueblo judío de la muerte. Y entre otras cosas porque clamaron a Dios con ayuno. Muchas veces nosotros tenemos necesidades y nos conformamos con imaginarnos que Dios, como sabe que tenemos necesidad, está obligado a sacarnos del hoyo. Dios no está obligado a nada. Dios lo que hace por nosotros es porque nos ama. Pero si Dios ve en nosotros cualquier forma de egoísmo, cualquier forma ¿cómo se dice? De arrogancia en nosotros, de pensar que Dios tiene que hacerlo porque yo creo en Él, estamos muy equivocados. Dios es Dios. ¿Y sabes qué? Dios ha establecido la oración como medio de comunicación. Si tú quieres hablar conmigo, siempre estoy para escucharte, aunque yo sé lo que tú me vas a decir, yo quiero que hablemos. Y si tú no quieres hablar conmigo, pues muchas veces Dios ignora nuestro dolor a causa de la arrogancia y lo creído y el orgullo que nosotros tenemos de pensarnos de que Dios está obligado a hacer las cosas sencillamente porque a mí me va mal. No nos equivoquemos. Dios es libre de hacer lo que Él quiera. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos a Dios la vida. Y si Dios ha establecido en su palabra que la oración es para que hablemos con Él, nos anima a que le presentemos nuestros problemas. Y además ha provisto a través de la historia evidencia de que cuando el pueblo de Dios ayuna, Dios responde. Entonces eso es suficiente para que si hay algo serio en nuestras vidas que necesita ser atendido, si hay algún peligro en el futuro, si hay algún diagnóstico de muerte, si hay alguna situación fuera de nuestro control y queremos que Dios intervenga, oremos y ayunemos también. Porque si la Biblia dice que funciona y está disponible para nosotros, porque es más fácil ayunar que comer, le voy a decir. Hay mucha gente que no tiene ni comida, ¿verdad? Y tienen que ayunar por obligación.
Lo que sí necesita uno es tener disposición, voluntad, para cerrarse la boquita así y decir, voy a privar mi cuerpo de comer con tal de dedicar toda mi atención a este asunto que es bastante importante y quiero que Dios obre. Y Dios es libre para responder como Él quiera, aun si quiere decir que no. Pero las evidencias bíblicas dicen que cuando el pueblo de Dios ayuna, Dios responde para bendición de su pueblo. Y aquí, esto es una de estas evidencias bíblicas también, de que Dios respondió al ayuno del pueblo de Israel y los libró de la muerte el día anterior de haber sido ellos ejecutados. ¿Qué otro principio tiene el ayuno? El ayuno es planificado. Como ya les decía, no es que me levanté, yo creo que voy a ayunar. No, uno tiene que tener propósito, pero es sano, es sabio también planificarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las circunstancias físicas y de salud que tenga cada persona, así va a ser el tipo de ayuno que pueda aplicar en su vida. Y hay diferentes tipos de ayuno. No es solamente dejar de comer y no comer nada ni tomar agua. Hay otros tipos de ayuno. Vamos a ver algunos de ellos. Está el ayuno parcial. El ayuno parcial es el ayuno de Daniel. Y en este caso, el ayuno de Daniel lo vemos como un ayuno en que él todavía comía algunas cosas, pero se privó de otras. Y vamos a ver, sucede que al principio, cuando Daniel, que fue uno de los exiliados de Jerusalén y que los llevaron cautivos a Babilonia, pero Daniel era un hombre joven, era muy inteligente, era muy devoto a Dios y Dios hacía grandes cosas a través de él. Pues Daniel fue escogido como uno de los consejeros del rey Nabucodonosor en Babilonia. ¿Y qué es lo que hacía el rey? Pues el rey quería tener a todos sus consejeros contentos. El rey los quería tener gorditos, contentos, satisfechos. ¿Y qué hacía entonces? Le daba de comer de lo mismo que él comía. El problema es que el rey comía de carne que había sido sacrificada a los ídolos. Es decir, de carne de animales que habían sido sacrificados para otros dioses. Y le hacían pasteles y cakes y dulces para otros dioses. Y eso entonces también se lo traían al rey y se lo comía el rey. Porque era lo mejor de la cocina en aquel tiempo lo que se sacrificaba a esos dioses. Y de eso que comía el rey le daba también a sus consejeros. Pero Daniel entendía que comer de esas mismas cosas que eran para otros dioses era contaminar su fe y su relación con Dios. Así que esto es lo que pasó. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Le pidió que no me obligues a comer de esa comida porque eso no le agrada a mi Dios. En otras palabras, le pudo haber dicho. Y le dijo, por favor, prueba a tus siervos durante 10 días que nos den de comer solo legumbres y de beber solo agua. Así que entre calabaza y frijoles y agua, le pidió que por esos 10 días no le dieran de comer más nada. Esto se conoce como el ayuno de Daniel, porque es un ayuno parcial. Él quería, por consagrarse a Dios, por agradar a Dios, dejar de comer algunos alimentos que contaminaban su fe, porque eran dedicados a otros dioses. Y Dios es celoso. Y entonces él decidió no comer esas cosas. Y también hay otra historia de Daniel en el capítulo 10, los versículos de 2 al 3. En aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo durante 3 semanas. Él estaba triste por 3 semanas. Y dice que en esas 3 semanas, ¿qué pasó? No comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron por mi boca, ni me ungí con aceite, hasta que se cumplieron 3 semanas. Y fueron 3 semanas en que Daniel estuvo en ayuno y oración, pidiendo a Dios que obrara a favor de él
y le bendijera y le ayudara con sus asuntos. Bueno, ¿de qué se limitó Daniel? Él comió otras cosas, siguió comiendo otros vegetales, pero no comió ni manjares, ni carne, ni vino. ¿Cómo se puede aplicar hoy para nosotros eso? Hay personas que tienen problemas de salud. Hay personas que necesitan estar comiendo con cierta frecuencia y que por eso piensan que no pueden ayunar el ayuno espiritual, el ayuno de consagración a Dios. Bueno, esto es una evidencia de que todavía podemos buscar la presencia de Dios con oración, ayunando de esos alimentos específicos. Si usted quiere, usted no puede dejar de comer, pues mira, usted se come un pedazo de calabaza con unos frijoles y agüita. Y dice, pero para consagrarme a Dios, para tener un tiempo de dedicación a Dios, para mostrar mi intencionalidad con mi fe, pues no voy a comer ni carne, ni voy a comer dulce, ni voy a comer las cosas ricas que normalmente como. Voy a dedicarme por estos 3 días, o por estas 24 horas, o por este mes, como uno quiera, voy a dedicar a quitar de mi dieta lo que produce placer y solamente voy a consumir por necesidad aquello que va a nutrir mi cuerpo para seguir sosteniéndome y para seguir estando saludable. Y esa es una de las maneras en que el ayuno parcial se puede aplicar en personas que lo vayan a hacer por mucho tiempo, que vayan a estar ayunando por mucho tiempo, o personas que necesitan, por una cuestión de salud, comer, o de enfermedad, diría yo, necesitan comer con cierta frecuencia. Y eso es una salida, es una forma en que usted no podrá ayunar con el ayuno total, en que no, como Jesús, ni comió comida, ni tomó agua. Pero usted puede ayunar con el ayuno parcial y aún así buscar la presencia de Dios y participar de esta bendición, de esta herramienta tan importante. ¿Qué otro elemento forma parte de la planificación? Usted puede decidir el tiempo en que va a dedicar a ayunar. En el Antiguo Testamento había establecido de manera obligatoria un ayuno de 24 horas para todo el pueblo de Israel en el día de la expiación. Ya eso lo expliqué el domingo pasado. Usted puede decidir ayunar por algunas horas de acuerdo a sus posibilidades de salud, o usted puede ayunar por un día completo o por múltiples días o varias semanas como Daniel, y lo hace con un ayuno parcial. Y así usted quizás incluso pueda orar para que Dios le dé victoria sobre algunas adicciones o algunos problemas que usted tenga, o incluso problemas físicos y de salud, porque por ejemplo es un ayuno que yo le aconsejaría incluso a personas que quieran orar para que Dios les sane de la diabetes y de los problemas del azúcar. Voy a quitar de mi dieta por un momento, por un tiempo determinado, el pan, voy a quitar el dulce y voy a quitar y voy a comer solamente determinados alimentos, pero voy a quitar todo lo que contenga azúcar y voy a pedirle a Dios que me sane de la diabetes. Si es algo serio para usted, usted lo puede hacer. Quiero bajar de peso y quiero pedirle a Dios que me ayude a bajar de peso, pues entonces voy a quitar de mi dieta por un tiempo determinado algunos alimentos que yo sé que me encantan, me gustan, pero me añaden peso muy rápido. Así que voy a quitar esto y esto. No le voy a decir qué, porque puede que se me ocurra hacerlo yo mismo. Pero si usted tiene ese problema de salud, vamos a meterle oración y ayuno. Pero vamos a hacerlo, no porque el médico me lo dijo solamente. Lo voy a hacer como una expresión de devoción a Dios y para pedirle a Dios que me sane. Y ayude para que Dios le sane. No ayune solamente para que se le quite el problema. Ayude para que Dios intervenga y le bendiga con dominio propio y también con una salud metabólica y física con la salud que usted necesita. Amén. Amén. Ahora, finalmente pudiéramos decir, ¿qué hacemos durante el ayuno?
¿Es el ayuno solamente dejar de comer algo? No, bíblicamente el ayuno va más allá de dejar de comer. El ayuno, por supuesto, que incluye oración. La gente que trabaja y quiere ayunar, pues el tiempo de almuerzo y de desayuno lo puede dedicar para orar y pedirle a Dios por ese asunto que le esté pidiendo. Pero ¿sabe qué? El ayuno también demanda, por cuanto lo hacemos para Dios, que tú y yo sigamos siendo buen testimonio de lo cristianos que somos. Y sigamos haciendo lo que Dios nos aconseja. Ayunar es amar. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos tenemos y seguimos teniendo la responsabilidad de mostrar nuestro amor por los demás. Mire lo que dice Isaías. No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo. En otras palabras, miren, el ayuno que yo escogí no es solamente dejar de comer, El ayuno que me agrada a mí, el que ustedes hacen con una expresión de devoción y de adoración a Dios. Ese ayuno incluye hacerle el bien a los demás. Incluye desatar las ligaduras de impiedad, liberar a aquellos que tenemos como esclavos, el atender bien a la gente, el no ser una persona que ofende a los demás, ser intencional con esas cosas también. Les decía, no consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Toda una serie de retos, como en Mateo 25, le dijo Jesús a aquellas personas que decían, pero ¿cuándo fue que no te atendimos? Cuando no le dieron agua al que tenía sed, cuando no visitaron al que estaba en la cárcel, cuando no le dieron alimento, pudiendo alimentar al que estaba con hambre, cuando no lo hicieron por las otras personas, tampoco a mí me lo hicieron, dice el Señor. Así que en Isaías vemos un espejo de eso, una expresión, una sombra de esa palabra de Jesús también. Y dice también, entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Es decir, tu cuerpo sanará más rápido. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Es decir, la presencia de Dios incluso guardará tus espaldas. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y dice, Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso de parte de Dios. Si puedes decirle al Señor en esta ocasión, Señor, yo quiero esas bendiciones que tú hablas ahí. Yo no te voy a decir que si tú ayunas vas a tener todo eso. Yo te voy a decir que el Señor dice que si tú ayunas como a Él le agrada, y tu ayuno no solamente incluye una dieta, sino que incluye también las buenas obras de hacer lo que a Dios le agrada. Oh, Dios va a estar tan contento contigo que Él se encargará de tus asuntos. Eso es lo que está diciendo Isaías de parte de Dios al pueblo de Dios. Y yo lo recibo. ¿Lo recibimos? Yo lo recibo. Entonces, ¿qué podemos concluir? En resumen, podemos decir,
podemos ayunar de manera personal o como iglesia o como familia o de manera colectiva. No importa, siempre que lo hagamos como una herramienta espiritual buscando la presencia de Dios y que Dios obre de manera milagrosa. Se ayuna con propósito. Antes de ayunar, voy a trazarme la meta. Voy a ayunar para que Dios me saque de mis adicciones. Voy a ayunar para que Dios me dé victoria sobre mi pecado. Voy a ayunar para que Dios me consagre y me use en mi ministerio. Voy a ayunar para que Dios abra puertas, para que Dios me sane. Voy a ayunar con cualquier propósito, pero voy a ayunar sabiendo que esto es lo que quiero que Dios haga. Y uno ayuna y lo pone todo en las manos de Dios. El ayuno se planifica para ser más efectivo. Voy a ayunar por todo el día, por 3 días. Voy a ayunar por una semana. Voy a hacer un ayuno parcial o voy a hacer un ayuno total. Voy a ayunar como Daniel o voy a ayunar como Jesús. El ayuno también se planifica. ¿Qué es lo que voy a dejar de comer? Voy a eliminar en estos tiempos de cuaresma, como se llama esta estación del año del calendario cristiano. Es un tiempo en el que, tomando los 40 días de ayuno de Jesús, se cuentan 40 días desde la resurrección hasta acá. Y durante estos 40 días comenzó desde hace más de un milenio, cuando todavía existía solamente la Iglesia Católica, pero lo han también incluido muchas iglesias protestantes. Y es una etapa en la cual muchas personas dicen, bueno, por estos 40 días voy a dejar de comer, no sé, voy a pedirle a Dios que me ayude a dejar el vicio de tomar. Y por estos 40 días no voy a tomar vino, ni ninguna otra cosa, ni cerveza, ni ron o lo que sea que uno quiera soltar. Señor, voy a orar para que tú me ayudes a soltar este vicio y no necesitarlo más y quitarlo de mi vida. Y voy a ayunar de los dulces para que el Señor me ayude se ponga su mano y me ayude también con mi salud y para que yo pueda servirle mejor y ser más saludable para mis hijos y para servir en la iglesia. O voy a dejar de comer determinadas cosas. Y eso forma parte también de la cultura religiosa en esta etapa, en que mucha gente incluso ayuna, entre comillas. Eso no es un ayuno necesariamente bíblico en ese sentido, pero le dicen ayunar de las redes sociales. Y dice, por este tiempo, por estos 40 días antes de la crucifixión, de la resurrección, pues voy a estar eliminando de mi vida determinadas malas costumbres que no me ayudan ni en mi fe, ni en mi familia, ni en mi carácter. Voy a quitar mi adicción al teléfono y a las redes sociales. Voy a quitarme el chocolate. O voy a quitarme cualquier cosa de esas cosas que usted considera que no son sanas. O sencillamente usted pueda decir, voy a tener un ayuno parcial y voy a comer durante los próximos 3 días o semanas o lo que sea, voy a comer solamente frijoles, vegetales y agua. Y voy a buscar la presencia de Dios. Y en los horarios de almuerzo voy a pedirle a Dios que me ayude. Y solamente voy a comer una vez al día. Y usted lo puede hacer por el tiempo que considere y que usted entienda que puede hacerlo. Pero usted lo planifica. ¿Para qué? Para no perderse las bendiciones que aporta esta disciplina espiritual. Y no olvidarse en mantenernos haciendo el bien mientras ayunamos. Porque no dejamos de ser cristianos solamente porque estemos ayunando, ¿verdad? No dejamos de hacer lo bueno. No vamos a seguir haciendo lo malo. Vamos a pedirle a Dios que nos cambie y que nos cambie de raíz para que podamos ser como Él le agrada. Podamos ser luz y podamos ser buen testimonio al mundo. Amén. 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 Jesús ayunó por aquellos 40 días
y tuvo un ministerio exitoso, al punto de que nos enseñó y nos dejó plasmado en los evangelios todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios para ser salvos, para agradar y servir a Dios de una manera sana. Y al final Jesús, aunque murió en la cruz y nos dio vida juntamente con su muerte, resucitó al tercer día. Mire cuántas victorias tuvo Jesús. Él ayunó para un ministerio efectivo y lo logró. Y en aquella cruz pudo morir la muerte que nos tocaba y pudo limpiar los pecados que ensuciaban y contaminaban nuestra alma.